Bienvenidos a Iglesia de Nazareno, Más que Vencedores. Nuestra escuela bíblica dominical está por iniciar. Abre tu mente y corazón para aprender de la palabra de Dios. En breve estaremos comenzando. Damos inicio a la lección de nuestra serie, Los dones del Espíritu Santo. Muy buenos días, hermanos. Nos alegra poder estar con ustedes nuevamente un nuevo día para seguir estudiando los dones del Espíritu Santo. En esta oportunidad vamos a estudiar el don del discernimiento de espíritus. ¿Qué quiere decir si nosotros podemos, ¿cómo diríamos? Tal vez realmente ver si los espíritus de las personas que están impulsando doctrinas son de Dios o son del diablo. Un tema muy interesante, ¿verdad, Estelita? Muy difícil, muy interesante. Ojalá todos tuviéramos don de discernimiento, ¿verdad? Sí, la verdad que es lo que anhelamos, ¿verdad? Don de discernimiento para muchas cosas. Porque entonces sí no nos meteríamos con la gente que no nos conviene. Ah, Y hacer cosas que no nos convienen también, ¿verdad? sí. Porque así se conocería las intenciones de los corazones Sí. de las personas. Por lo mismo, ¿verdad? Hay que pedirle mucho a Dios su dirección. El texto para estudiar es el 1 de Juan 4:1 que dice, léelo tú. Vamos a leer el texto. Buenos días, hermanos, esta mañana. Y después vamos a orar para pedir la dirección del Señor para esta lección. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vamos a leer de nuevo el texto. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Oremos entonces esta mañana, pidámosle a Dios su dirección para el estudio de este día. Oremos, hermanos, por favor ayúdenme ahí en sus hogares o donde cada uno esté para ver este programa de la lección, y vamos a inclinar nuestros rostros y pedirle a nuestro Dios su dirección. Señor, te damos muchas gracias que nos permites un domingo más, Señor, estar aquí reunidos en tu nombre para el estudio de tu palabra. Señor, sabemos que es un compromiso bastante difícil, Señor, pero sabemos que no venimos en nombre nuestro ni de ninguna persona, sino venimos, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre sobre todo nombre, Padre, y a hablar de tu palabra, no hablar cosas nuestras, Señor, sino hablar de la palabra de Dios. Por lo mismo te pedimos, Señor, tu bendición, tu dirección, sabiduría, Señor, entendimiento y discernimiento. Bendito Dios, por favor, para que podamos en este día, Señor, llevar a cabo este estudio, esta lección, conforme, Señor, a tu voluntad. Te pedimos también por cada uno de los hermanos y hermanas que están en sus hogares, Señor, siguiendo esta lección, y sé que están con sus Biblias también allí para ver los textos y comprobar todas las escrituras de la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, tu dirección y tu bendición para cada uno de ellos también, y para personas que tal vez por primera vez están viendo este programa de la escuela dominical, que tú les bendigas, Señor, y que puedan recibir palabra de Dios en esta mañana. Oramos
en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para que esté con nosotros y nos ayude el Espíritu de Dios en esta reunión. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, Estelita, mira, para que Dios haya tenido que dar a ciertas personas el don de discernimiento de espíritus, era necesario que antes hubiera ¿qué? Que antes hubiera habido algún problema de que no había cómo discernir que era, si era de qué espíritu era, ¿verdad? Sí, había que discernir. Ajá, porque si él dice que hay que discernir los espíritus, entonces había otro espíritu que estaba, un espíritu que no era el Espíritu de Dios. Hay espíritus que no son de Dios, pero porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Sí. Es decir, también los profetas están involucrados en falsedades. Uh-huh. Así que, bueno, pues confiemos en que Dios nos permitirá tener un espíritu que discierne si las cosas que estamos oyendo o estamos haciendo o estamos pensando son de Dios o no. Sí, exactamente. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estudiar ahora, sí. Dice que el discernimiento de espíritus es una habilidad de diferenciar entre doctrina verdadera y doctrina falsa, y distinguir cuando algo viene del Espíritu Santo y cuando no viene del Espíritu Santo. Y si no viene del Espíritu Santo, ¿de quién viene? Pues del enemigo, de Satanás. De Satanás, ¿verdad? Uh-huh. Estamos metidos en un conflicto bien serio. Muy complicado, muy serio. ¿Qué dice 1 Corintios 12:10? 1 Corintios dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas, hablando precisamente de los dones del Espíritu Santo, sí, pues, ¿verdad? Pero que el que estudiamos hoy precisamente es el de discernimiento de espíritus, ¿verdad? Por eso fueron dados estos dones, según los dones de 1 Corintios 12:10. Sí. Uh-huh. Pero para que haya necesidad de diferenciar, no de diferenciar, sino de discernir. Uh-huh. Si las cosas, si esos dones, Uh-huh. don de hacer milagros u otra profecía o discernimiento de espíritu o otro diversos géneros de lenguas, Uh-huh. y otra interpretación de lenguas, Uh-huh. para que ya haya sido necesario Uh-huh. el don de discernimiento, Uh-huh. era porque habían falsos. Es porque habían falsos profetas. ¿Y será que ahora también hay falsos? También hay falsos profetas Sí. y falsas personas, ¿verdad? Que están proclamando cosas que no son. Así es. Uh-huh. Bien. ¿Qué dice la Biblia en relación a eso? Habla de espíritus en plural, dice la Biblia. Uh-huh. Y esto denota las habilidades que Dios da al creyente por el Espíritu Santo para que distinga si algunas enseñanzas dadas en la iglesia son de Dios o no son de Dios. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Uh-huh. ¿Qué dice Hechos 16 al 18? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Y ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pero voy a leer lo que pasó. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Bueno, pero vamos a ver pues qué pasaba. Uh-huh.
Pablo y toda su comitiva llegaron a cierto lugar, e iban caminando y de repente una muchacha que tenía espíritu de adivinación, porque de eso vivía su amo, de que ella adivinara cosas, pues comenzó a decir: señores, estos hombres que vienen aquí son siervos de Dios, y va a gritar, ¿verdad? Daba voces diciendo, dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, Sí. quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Sí. Ahora, ¿era cierto o no era cierto que ellos eran eso? Era cierto, porque Era si cierto. eran siervos del Dios Altísimo, ¿verdad? Pero Pablo se enojó. Se enojó, ¿Por qué se enojó? porque no era el Espíritu Santo de Dios quien estaba en la muchacha, Sí. ¿verdad? ¿Qué espíritu era? Un espíritu del enemigo, de Satanás, De adivinanza. y de dice. adivinanza, ¿verdad? Así que cuando ustedes van con los adivinos, ya saben que se están enfrentando al mismo Satanás ahí, ¿verdad? Sí, porque eso está prohibido, Sí, ¿verdad? Entonces El espíritu también- de adivinación. sí, también en la iglesia puede darse todo eso. Ahí crearon una serie de conflictos entre los hermanos. Es un poco Porque a veces yo he problemático. visto a algunos hermanos que llegan a acusar a otros, ¿verdad? Es que ustedes no. Y es difícil, ¿verdad? Es que es bien complicado y bien difícil también esta situación, porque si vemos también a toda esa gente que adivina y que hace mil cosas, ¿verdad? Y que a veces hasta ponen también imágenes de Jesucristo y todo, pero están haciendo cosas que la Biblia dice que no se deben de hacer. Y pues, Pablo le mandó en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora y se quedó sin... Sin la adivinación. Y el dueño de esta adivinadora se puso muy enojado porque ese era su negocio. Era una ganancia. Y dice que los llevaron presos, ¿verdad? Sí, Otro ejemplo dice ahí de personas, pues, que también. también no andan muy bien. Ujú, Era Elimás, ujú. el mago falso profeta. Era judío, fíjate. Era judío y era Un falso profeta. profeta judío. Sí, ¿Y será que hay falsos profetas guatemaltecos? también de todas las naciones. Hay falsos profetas guatemaltecos en Guatemala. Y hay falsos profetas alrededor de todo el mundo. Su nombre se llamaba Bar Jesús. Ajá. Y vamos a leer eso, Telita. Sí, Hechos vamos 13, a leer 12. un pedazo de Hechos también para un poquito más acerca de lo que pasó con él. Entonces, en Hechos capítulo 3, versículos del 6 al 12, dice lo que pasó con él. Ellos estaban predicando realmente en Chipre, ¿verdad? Y dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimás el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Verdad? Muy Y bien. dice en el 11, ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Bueno, vamos a analizar esto bien. El procónsul era una persona, era un gobernador de una región. Ajá. Y hasta ahí llegó Pablo y sus otros Seguidor. amigos. Ujú. Y este hombre estaba interesado en oír a Pablo. Tengo que ir a Pablo. Y dice que Pablo llegó precisamente a hablarle del Evangelio de Jesús. Pero ahí estaba el mago.
Elimas. El Elimas. Ajá. Y como no era del Espíritu Santo, Estaba estorbando él estaba estorbando, ¿va? para que el otro creyera. Para que el otro no creyera. Estorbando para que no creyera. Sí. Y entonces dice que hacían grandes cosas para distraer la atención y que él no pusiera atención. Ajá. Y Pablo se dio cuenta que el trabajo que estaba haciendo aquel no era de Dios, sino era del diablo. Ajá. Y entonces, pues, no solo le dijo que Dios lo iba a castigar, sino que inmediatamente dice que le cayó, ¿qué condena? Aquí dice que le cayó, entonces dice que cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Prácticamente quedó ciego. Quedó ¿verdad? ciego, ¿va? Sí, ahí Quedó estamos, ciego. y ahí tenemos otro caso, ¿va? Este es otro caso. Sí. Pero ahorita estaba pensando también que debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces nos puede suceder en la iglesia o en cualquier lugar que tal vez hay personas que están evangelizando o que están queriendo hablar de la palabra de Dios en alguna reunión o con algunos otros amigos, y a veces como que entra alguna persona y te va a estorbar y te va a hablar de otra cosa y te va a quitar la atención de lo que estás, de la palabra de Dios que le quieres hablar al otro. Y lo mismo puede pasar en la iglesia. Muchas veces tal vez estamos sentados escuchando el mensaje y hay personas que empiezan a robarte la atención o a hablarte de otra cosa que no va de acuerdo a la atención que debemos de prestar a la palabra de Dios. Estaba viendo que no es así tan así como que tan inocente la cosa, ¿verdad? Porque entonces el enemigo puede usar cualquier artimaña en cualquier momento y usando a cualquier persona para robar la atención para que la gente no escuche, para que la gente no oiga, para que la gente no le preste atención a la palabra de Dios, sí, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado. ¿Será que hoy también nos interrumpe cuando queremos leer la Biblia? Nos interrumpen muchas cosas. No, yo creo que no debemos dejar, porque esto es una advertencia, así como que es el enemigo el que está queriendo molestar para que no hagamos las cosas que Dios nos está mandando a hacer, aún en la oración, ¿verdad? A veces cuando queremos orar y queremos estar, el sueño nos vence, cuando queremos leer la palabra de Dios nos vence el sueño también. Y yo creo que el enemigo usa todas las artimañas habidas y por haber que pueda tener a su alcance, con tal de separarnos y separar a los cristianos, ¿verdad? Y separar, digamos, a una persona que esté dispuesta para evangelizar, para hablar de la palabra de Dios, para hablar de Cristo, para que los otros no escuchen y no oigan. Sí. Bueno, encontramos acá que ahí entonces debemos estar conscientes que hay espíritus que se nos pueden, inclusive nos pueden hablar en la mente, ¿verdad? Que desean introducirse en nuestra vida, en nuestra familia y aún en nuestra iglesia, porque hoy más que nunca, pues la lucha sigue. Sí. Satanás no quiere que oigamos, Satanás no quiere que tomemos decisiones, Satanás no quiere que comentemos las cosas. Sí, o que tomemos decisiones malas, ¿verdad? Sí. Equivocadas. Es decir, una persona mal informada siempre va a tomar decisiones equivocadas. Exacto. Y eso es lo que hace el espíritu de Satanás, mal informar a la gente, ¿verdad? Sí, no quiere que tal vez tú le vas a dar un buen consejo y entonces trata de ver de qué manera estorba para que la otra persona no escuche ese consejo, sino que lo lleva por otro camino y lo lleva por otra distracción, porque sabe que así entonces el otro va a seguir haciendo lo malo. Sí. Bueno, en la iglesia primitiva era necesario. ¿Y ahora será que será necesario? No es, ya eso pasó. Es lo mismo. Esto de ahora también está en vigencia. Sí. Porque dice que a su tiempo advirtieron del peligro que representaban esos falsos profetas
para los cristianos de la iglesia primitiva y por supuesto del peligro que también representa para nosotros hoy, si es Sí. que no tenemos el don de discernimiento. Ujú. Uno mismo podría, si uno tiene el don de discernimiento, cuando le están hablando, podría decirle, mira, vos deja de molestarme porque vos no sos de Dios. Sí. ¿Cómo podríamos discernir que el otro no es de Dios? Porque nos está estorbando si queremos oír de la palabra de Dios. Y más que si nos está hablando de otras cosas, como en el caso aquí de esta muchacha que era de un espíritu de adivinación. Y muchas veces la gente se quiere estar oyendo cosas así también de espantos, de adivinación, de brujerías y de cosas. Ahí definitivamente no está el Espíritu de Dios, ¿verdad? Todo lo que está en la palabra de Dios que nos dice que eso es malo, y si nos están hablando de esas cosas, nosotros sabemos que entonces estamos por el mal camino. Desde el ministerio de Jesucristo, aún antes de que lo mataran a él, ya existían eso. Leamos Mateo 7, 15, 16. Dice Jesús: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos los podemos conocer, ¿verdad? Porque ¿cuál es el mayor fruto del Espíritu Santo? El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, Si esa persona no tiene paz, si esa persona no tiene gozo, si esa no tiene amor, sino solo tal vez otra multitud de sentimientos que no son necesariamente el Espíritu Santo. Que no son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Como es iras, contiendas, herejías, enemistades, pleitos, todas estas otras cosas. Pues tenemos que decir, ¿será que este de verdad es profeta? ¿Será que este de verdad Creo que si sabemos los frutos de cada uno, podemos distinguir, ¿verdad? Los frutos son los que realmente debemos observar de todas estas personas que tienen dones, ¿verdad? Porque lo contrario nos pueden introducir dentro de otro mundo, ¿verdad? Bueno, entonces si nosotros nos encontramos con un profeta, que ahora hay multitudes de profetas, yo me acuerdo que hace poco hubo una reunión yo no sé, creo que de 1000 profetas que venían del extranjero. Había un congreso de profetas, saber quiénes eran más. Sí. Que a las advertencias de Pedro, 2 Pedro 2:1, ¿qué dice? Veamos qué nos dice Pedro. Sí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Y qué dice el 3? Y el 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Está difícil, ¿verdad? Está Sí, porque le complicado. tratan de engañarlo a uno y uno no sabe. Solo uno debe mirar sus frutos, debe mirar su conducta, debe mirar lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan, porque ahí podríamos nosotros llegar a la conclusión de que la persona es un falso profeta. ¿Verdad? Y por No lo solo mismo, profeta. pues, estar conscientes que hay que leer la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Que hay que leer la palabra de Dios y hay que estudiarla y que hay que estar en comunión con el Señor, porque se van a introducir, dice, encubiertamente herejías destructoras, Sí. ¿verdad? Que van aún a negar al Señor, ¿verdad? Sí. Y lo van a poner, saber de cómo, ¿verdad? Pero que estaba pensando ahorita que a veces nos ponemos a escuchar algunos cantos cristianos y si ustedes se dan cuenta, a veces no mencionan a Dios ni mencionan a Jesucristo. Y entonces uno dice,
¿para quién será la alabanza? Porque no mencionan a Dios ni mencionan a Jesucristo para nada. Y entonces no sabe uno si de veras las alabanzas serán para el Señor o no son para Él. Y a veces hasta uno mismo las canta, ¿verdad? Las canta también. Entonces, y por ahí ya puede uno ir viendo también si realmente son personas que están alabando a Dios o le están cantando a Dios o están haciendo los cánticos espirituales. Y por lo mismo, a veces en el Antiguo Testamento, pero que los cantos eran los salmos, ¿verdad? Los salmos, porque esos eran de los que hablaban de la palabra de Dios. A mí me gustan mucho los coros y todo que tienen de la palabra de Dios, Sí, e himnos que mencionan a Dios, pero sí creo que debemos de tener más cuidado, aún nosotros también, con los cánticos espirituales que no mencionan para nada ni a Dios ni a Jesucristo. Así que por ahí también, y no digamos, ya nos ponemos a ver más detenidamente también en las predicaciones, en los estudios y en todas estas otras cosas. Porque dice que van a ser mercadería de vosotros con palabras fingidas. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras, que aún negarán al Señor que los rescató, es decir, están metidos dentro de la iglesia, Sí. atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y por avaricia, ese es un signo de que no es de Dios. Exacto. Que harán con nosotros. Mercadería. Harán mercadería a vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Sí. Y termina en Juan 4:1. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué quiere decir discernir realmente entonces después de todo lo que hemos leído? Dice que es el don que da Dios por medio del Espíritu Santo para poder distinguir lo que es real y lo que es imitación, entre lo que es de Dios y lo que proviene del diablo. Pero ese es fruto de estudio, de dedicación. Es el fruto de una buena comunicación con Dios. Y con Dios, de estar estudiando la palabra de Dios, de estar en comunión con el Señor, de estar en oración, de estar íntimamente en una relación diaria, no de vez en cuando, ¿verdad?, con Dios, para poder entonces distinguir entre lo que proviene de Dios y lo que proviene del diablo. Sí. En los tiempos primitivos, cuando la iglesia estaba enfrentando todos aquellos problemas con los judíos y con todos los que tenían otra religión, pues probablemente el don de discernimiento tenía que luchar ahí contra las acechanzas del diablo, porque estaban poniéndose las bases de la doctrina cristiana. Sí. Y de hecho, cuando leemos la historia de la iglesia cristiana, nos encontramos con tanto pensamiento diferente del pensamiento de Dios que se metió a... Sí. Por eso dice aquí, ¿verdad? Era esencial el don de discernimiento para el futuro de la iglesia, ¿verdad? Y especialmente en esta iglesia de Corinto, ¿verdad?, que es donde estaba Pablo en esos momentos teniendo estas experiencias con estas personas, ¿verdad? Sí. Donde los falsos profetas y espíritus estaban tratando de contaminar el cuerpo de Cristo. Dice, poco a poco, ¿verdad?, se estaban introduciendo enseñanzas que afectaban el estilo de vida y prácticas religiosas contrarias al Evangelio de Jesucristo. En el Nuevo Testamento tenemos 4 listas de los dones espirituales. Primero la de Pablo. Esto lo pusimos prácticamente solo para recordar cuáles son los listados donde podemos encontrar lista de dones espirituales, ¿verdad? Pero aquí en lo que estábamos leyendo atrás es que se estaban introduciendo enseñanzas que estaban afectando el estilo de vida realmente y
y de las prácticas religiosas en el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que puede pasar hoy también, ¿verdad? Que cualquier persona puede ir introduciendo prácticas religiosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aún, pues todos nosotros tenemos que pedirle mucho al Señor que nos dirija en todo momento también. Fíjense que son prácticas religiosas. ¿Qué son prácticas religiosas? ¿Qué incluye todo esto? Aún en tiempos de un servicio devocional. Ahí se introduce el mal. Y ahí se pueden introducir, aún en la alabanza, aún en cómo se hace, aún en las personas que están en el grupo de alabanza, aún en la música. Puede ser que Satanás y todo va usando todo lo que sea posible con tal de distraer y de separar al grupo de cristianos de la comunión con el Señor, ¿verdad? Se distrae. Por lo mismo hay que tener mucho cuidado con todo eso, ¿verdad? Que hay que estar atentos a ver si son cosas que a Dios le agradan. Susceptibles de caer. Son aquellos que no viven en comunión íntima con Dios. Así es. Sino que solo vienen, se conforman con leer su texto bíblico y ya son cristianos. Mentiras. No se puede ser cristiano con un texto, ni con dos. Tiene uno que entender toda la palabra de Dios. Y si ni siquiera la leemos, pues somos víctimas fácil de caer. Pensamiento de Dios. Así es. Interesante que hayan varias listas, ¿verdad? Hay listas de los dones que encontramos en Romanos, en Corintios, en Efesios y en Pedro. Solo para... Y 2 veces ahí de Pedro. Sí, la de Pedro, porque primera siempre de queremos Pedro. que solo primera Corintios Primera de Pedro. 12. Solo primera Corintios 12, pero hay en Romanos, hay en Corintios, hay en Efesios. Y hay en Pedro. Y hay en la primera carta de Pedro. Nada más. Y en la... Nada hay más. 2. La primera de Pedro. Muy bien. Y entonces vamos rápidamente, creo yo. Esta relación divina humana debe estar bien agarrada. Tenemos que estar bien agarrados para ser sensibles a la voz y a la voluntad del Espíritu Santo. Y aprender a discernir entre el bien y el mal, entre los verdaderos y falsos profetas, entre aquello que es de Dios y aquello que es de Satanás. Pues hay que orarle al Señor que nos ponga discernimiento. Definitivamente, discernimiento. ¿Qué había pasado, no sé, en Hebreos 5:14, qué habría pasado lo que Pablo va a relatar ahí? Pues lo que pasa aquí en Hebreos era que Pablo dice que no les podía dar un alimento sólido, ¿verdad? Porque la gente no estaba deseosa realmente de aprender, ¿verdad? Estaba realmente, solo quería por encimita las cosas. Por eso dice 5:14 de Hebreos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay que ejercitarse. Entonces, en el conocimiento del bien y del mal. Esto es el discernimiento. Hay que saberlo bien. ¿Verdad? Y porque dice, ese era el problema que tenía aquí en Hebreos, ¿verdad? Que habla Pablo en Hebreos, que la gente no así como que solo por encimita quería escuchar las cosas. Y así no se puede saber bien cuál es el bien y el mal. Y como decimos siempre, pues el enemigo utiliza todo eso para que no pongamos atención. Y en Hebreos 5:14, si ustedes lo leen más despacio, porque a veces no tenemos tiempo de leerlo todo, lo que pasaba era eso precisamente, que nos habla aquí en Hebreos, que habla de una advertencia contra la apostasía, ¿verdad? Contra la apostasía. Y dice Pablo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y entonces ya viene el 14, pero el alimento sólido es para los que aman. Es decir, a mí lo que me da aquí, me impacta es que dice que todo aquel que detiene su crecimiento, Sí, ahí está. ahí se va a quedar o va a retroceder porque no se puede, Porque o vamos para adelante o vamos para atrás. o vamos para O atrás. nos quedamos ahí como enanitos. Pues a veces ni nos quedamos porque realmente si no vamos avanzando, vamos retrocediendo, definitivamente. ¿Verdad? Y vamos camino al mundo otra vez. Ajá. Fácilmente vamos a regresar al mundo. Sí. Estos hermanos aceptaron a Cristo, dice, como su Salvador, pero caminaron en la fe por mucho tiempo, pero no crecieron. Sí. ¿Por qué no crecieron? Porque no, solo se ejercitaron, pero no aceptaron realmente. no pusieron mucha atención, no crecieron, se quedaron como niños, ¿verdad? Y porque dice ahí que espiritualmente eran tardos para oír. ¿Cómo será una persona tarda para oír? Pues que no, yo siento que no pone atención, por eso es que no es tardo para oír, porque para poder captar todas las enseñanzas hay que estar ahí sigue con alma, cuerpo y espíritu, todo nuestro ser puesto en atención, ¿verdad? Para lo que queremos escuchar y entonces empezar a procesar todas las palabras que se están diciendo y entonces ya podemos irlas aceptando en nuestro corazón. Sí. Pero si solo pasan así como que no se nos van quedando, mucho menos vamos a decir, esto es bueno o esto no es bueno. Por eso es que dice que tenemos que estar allí realmente con toda la atención puesta en lo que estamos escuchando. El cristiano sin que sea estancado, que es tardo para oír. Dicen que no pueden enseñar el mensaje del Evangelio, porque eran inexpertos en el conocimiento de la verdad y justicia y no podían tomar alimento sólido. La responsabilidad de todo cristiano, hermanos, es crecer en la fe. Si no crecemos en la fe, estamos estancados y Dios no quiere ningún tibio. Sí. Sí. En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a través de la lectura y estudio de la palabra de Dios, y el resultado será, ¿qué será? Que tendrá comunión. Sí, léelo. Que tendrá comunión constante con el Señor y va a aprender a ser sensible a su voz y a su voluntad para distinguir y para discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo mejor y entre lo mejor y lo excelente, ¿verdad? Entonces va a tener va a poder hacer todas estas cosas, que tendrá entonces comunión el que tiene comunión constante con el Señor, va a aprender a ser sensible a la voz de Dios y a su voluntad, y entonces va a poder distinguir bien entre el bien y el mal, ¿verdad? Que vamos ya para terminar nuestra lección de esta mañana, ¿verdad? Y entonces Pablo dice Pablo pues en 1 Tesalonicenses 6:21. 5:21, Sí. Pablo nos dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Examinarlo quiere decir que no vamos a oír de solo así de entrada, sino que tenemos que examinar bien las cosas, bien la vida de la persona que está diciendo lo que está diciendo. Y todavía dice Pablo, y retengan lo bueno, que eso quiere decir que junto con lo bueno les va lo malo. Sí, exactamente. ¿Cómo ministramos el don de discernimiento? Aquí nos da algunos consejos, ¿verdad? Sí. El uno dice, si Dios le dio a usted el don de discernimiento, no lo anuncie públicamente. No se olvide que los dones espirituales son para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Y Satanás sabe muy bien que los dones espirituales son para edificar el cuerpo de Cristo. Por tanto, hará lo posible para engañarnos y usar esos mismos dones para la destrucción de la iglesia. Sí. Que mucho cuidado. Dice que puede usar los mismos dones para la destrucción de la iglesia. Exactamente. Ya hemos visto muchas iglesias destruidas, ¿verdad? Así es. ¿Cómo vamos a administrar el don de discernimiento? Dice la Biblia nos recomienda que seamos buenos administradores de la gracia de Dios.
La gracia de Dios es el regalo de Dios, Amén. el enriquecimiento que Él nos ha dado. Y por eso es que esta advertencia es oportuna, especialmente en relación con los dones espirituales. ¿Qué pautas nos da el apóstol Pablo para que administremos los dones del Espíritu Santo con sabiduría y en el temor de Dios? Bueno, nos dice que es necesario estar en una comunión íntima con Dios, como dijimos, ¿verdad?, hace un momento. Y esa es la única forma de conocer sus caminos y su voluntad, a través de una íntima comunión con Dios. Y la comunión diaria con Dios nos ayudará a cultivar una vida de oración, que es lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, ¿verdad? Es decir, Dios espera que nosotros oremos todos los días. Sí. Que aprovechemos cualquier momento para platicar con Él. Aprovechemos bien el tiempo, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo. Y la última que Porque nos si dice... no crecemos, Sí. es porque no estudiamos la palabra de Dios. Sí, Y si la estudiamos, pues nos importa muy poco. exacto. Porque aunque sabemos hacer lo bueno, no lo hacemos. Y que estudiemos la palabra de Dios y que estas tres que hemos leído, ¿verdad? Y las vamos a hacer un resumen nuevamente. Pues vámonos a repetir. La primera, es necesario estar en una comunión íntima con Dios. Es decir, estar en oración. Esa es la única forma de conocer sus caminos y su voluntad. Lee tú la segunda. la comunión diaria con Dios nos ayudará a cultivar una vida de oración, ¿verdad? Orar sin cesar, que dice en Tesalonicenses 5:17. ¿Y no Y será la que algunas tercera, personas dirán, qué aburrido estar orando todo el día? no, porque van a orar mientras van en la calle, mientras van como No tiene uno que ponerse en posición formal. No tiene uno que empezar siempre del mismo modo, ¿va? No. Uno viene para decir al Señor, Señor, mira qué lindo día hiciste hoy. Mira, Señor, qué maravilla la que hay en la naturaleza. En cualquier lugar puede elevar una oración al Señor, ¿verdad? Las maravillas de Dios están a la vista de todo el mundo. Dale gracias al Señor por lo que estudia la palabra de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por los hermanos que están Si no se leyendo. estudia la palabra de Dios, no hay esperanza. Los que están leyendo ahorita en las iglesias. Y las tres anteriores nos ayudarán a ser sensibles al Espíritu Santo y a las necesidades de la iglesia y también de nuestro prójimo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Definitivamente, porque vamos a ver entonces ya las necesidades que puedan haber, el Espíritu Santo hablando a través de cada Cuando persona. hablamos de necesidad, nosotros estamos hablando de dinero. No Porque a estamos veces hablando de dinero. Piensa que tengo necesidad de solo dinero. No, económicamente no estamos hablando, hay tanta necesidad. Necesidad de amor, necesidad de comunicación. atención, de comunicación y de tener compasión, ¿verdad? Porque a veces no nos damos cuenta, pero el Espíritu Santo nos va a ir guiando para que sepamos a quién necesita una ayuda, un consuelo, una sonrisa, un abrazo, unas palabras de ánimo, ¿verdad? Para Así concluir, vamos a leer Hechos 17, 10 y 11, porque ahí hay una buena comunión, una buena descripción del asunto. Hechos 17, 10 y 11, hermanos, si me ayudan ahí para buscarlo en sus Biblias. Entonces 17, 10 y 11 dice de esta manera: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando cada día las Escrituras. Nos está recomendando que leamos la Biblia todos los días, un poquito, y que la entendamos. Porque si no la entendemos, ¿para qué estamos leyendo, pues? Es tiempo perdido. Hasta que lo entendamos, hasta entonces
podemos nosotros sentirnos satisfechos, ¿verdad? Muy bien, esos ejemplos los dio Pablo y Silas en Berea, ¿va? En Berea. Bueno, pues la única solución para no caer uno en tentaciones de falsos profetas y de gente que no habla con el Espíritu de Dios es que uno lea, Sí. entienda y que no deje de hacerlo, porque el día que lo deja que hacer, ese día comienza a ir para atrás. Sí, porque siempre nos dicen, ¿verdad?, que hay perlas escondidas en la palabra de Dios, ¿verdad? Y que hay que cavar profundo, ¿verdad? Para tesoros profundos que hay que... Eso quiere decir que tenemos que escudriñar más profundamente la Biblia, ¿verdad? Para poder sacar esos tesoros que están escondidos ahí también, para el que quiera realmente ir penetrando más profundamente en el estudio de la palabra de Dios. Sí. Bueno, ¿nos quieres despedir en oración? Muy bien, oramos entonces, hermanos, esta mañana para despedir nuestra escuela dominical. Que Dios les bendiga grandemente y les esperamos entonces, si Dios nos lo permite, la próxima semana. Oremos entonces. Padre, te damos muchísimas gracias, bendito Señor, por permitirnos esta mañana escudriñar por unos momentos, Señor, tu palabra y comprender, Señor, que tú nos adviertes de todas estas situaciones, Señor, que vinieron en este tiempo y que seguirán pasando, Señor, en todos los tiempos hasta que tú vengas, Señor, falsos profetas, falsos maestros y doctrinas que no están de acuerdo, Señor, a lo que está en tu palabra, y que no queremos ninguno ser confundidos. Por lo mismo, tú nos adviertes, Señor, que debemos de estar en íntima comunión contigo, Señor, a través de la oración, a través del estudio de tu palabra, escudriñando profundamente, Señor, la palabra de Dios, teniendo comunión, Señor, también unos con otros, Padre, y ayudándonos unos a otros en nuestro crecimiento espiritual, y no dejarnos, Señor, que personas que tal vez en esos momentos, Señor, pueden estar siendo usadas por el enemigo para robarnos la atención, para robarnos la comunión, para robarnos el tiempo, para robarnos, Señor, los momentos espirituales, Señor, que convivimos, Señor, tal vez en tiempos de adoración, de alabanza, estudio de la palabra. Que tengamos, Señor, por favor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, todo ese discernimiento para saber que es el enemigo quien nos quiere robar la atención, que nos quiere robar, Señor, la comunión. Así que te pedimos, Padre, que nos ayudes a todos tus hijos, bendito Señor, no solo en nuestra iglesia, sino alrededor del mundo, por los cuales oramos y clamamos a ti, Señor, también, porque sabemos, Padre, que tú entregaste a tu Hijo unigénito en la cruz del Calvario para que ninguno se pierda, sino para que todos procedan al arrepentimiento. Así que, Dios mío, te pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo, Señor, a los que están predicando tu palabra y que a los que están anunciando esta verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Y gracias, Dios mío, por los que han recibido tu palabra, los que hemos recibido tu palabra, mi Señor, pero sabemos que hay muchas personas aún que necesitan conocer de este amor de Dios. Y hoy oramos por esas almas perdidas, bendito Señor, y te rogamos, Dios mío, que un día ellos puedan también recibir esta palabra de Dios, este regalo precioso de su salvación. Bendice nuestra iglesia, bendice nuestra comunidad cristiana, bendice nuestras familias, Señor, y que podamos ser portadores de estas buenas nuevas de esperanza para el mundo. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús esta mañana. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Y hermanos, el Amén. próximo domingo estudiaremos otro don. Primero Dios. Si este mensaje fue de bendición para tu vida y quieres saber más del contenido de esta y otras actividades, puedes visitar nuestra página web www.masquevencedores.org.gt, o bien puedes seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por sintonizarnos.